Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy relevante que es la interrupción legal del embarazo. Para eso contamos con 3 expertos en la materia. En primer lugar, presento a la maestra Fabiana Estrada Tena, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación en México y actualmente es coordinadora general de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte y ha sido secretaria de Estudio y Cuenta en este alto tribunal, destacándose por la emisión de sentencias emblemáticas en la protección de derechos humanos. Es maestra en Derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Virginia en Estados Unidos y es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Universidad Panamericana. Bienvenida, Fabiana. Gracias, Roberto. También presento a la doctora Rafaela Chabón. Ella es médica por la Universidad de Padua y ginecóloga por la Universidad de Trieste. Desde 1984 reside y trabaja en México y está certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología y Nutrición y por la Federación Internacional de Ginecología Infantil Juvenil. Actualmente se desempeña como consultora independiente en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la población adolescente. Fue encargada del Servicio de Biología de la Reproducción del Hospital General de México y jefa del Servicio de Salud Reproductiva para Niñas y Adolescentes en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Bienvenida, Rafaela. Muchas gracias. Y por último presento a la doctora Ana Micaela Alterio. Ella es profesora en tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Es doctora en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, la cual le otorgó un premio extraordinario por su tesis de doctorado. En esta misma universidad cursó el máster en estudios avanzados en Derechos Humanos y realizó el diploma en Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Bienvenida, Micaela. Muchas gracias. Bueno, pues para abordar este tema empezamos con la introducción de qué es o de qué hablamos con interrupción legal del embarazo y si los tratados internacionales suscritos por México hacen alguna referencia o son de alguna relevancia para este tema. Si, Fabiana, nos puedes ayudar a hacer esa introducción, por Claro, favor. con mucho gusto. Cuando hablamos de aborto, hablamos de la interrupción del embarazo. Puede ser de manera espontánea, puede ser de manera inducida. Cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, nos referimos a los casos en los cuales la ley establece causas por las cuales está permitido. Esto en un contexto en el que generalmente es una práctica criminalizada a nivel internacional. Entonces, partiendo de que existe esta criminalización, hablamos de interrupción legal del embarazo cuando sí, en los supuestos en los que está permitido. Y hablamos de interrupción voluntaria del embarazo en los casos en los que existe una mayor liberalización y se otorga a la mujer la posibilidad de decidir con plena libertad sobre una interrupción del embarazo sin necesariamente estar en las causas que tradicionalmente lo legitiman, que son principalmente el derecho a la salud, básicamente el derecho a la salud, cuando está en peligro su salud o su vida. El derecho al aborto, el derecho a la interrupción voluntaria o legal del embarazo no está expresamente señalado en ninguno de los tratados internacionales de los que México es parte. Solo en el sistema africano me parece que existe una referencia expresa a la interrupción legal del embarazo. En el sistema universal lo que tenemos es toda una serie de convenciones que establecen derechos y principalmente derechos para las mujeres. Y es a partir de la interpretación de los derechos de las mujeres que se ha establecido esta necesidad de que para proteger estos derechos cuenten necesariamente con acceso a aborto legal en determinadas situaciones. Esto se empezó a construir fundamentalmente a partir de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres desde los años 60 y es con mayor vigor a partir de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que se aborda este enfoque de derechos. Y lo cierto es que todos los comités, tanto el Comité de Derechos Humanos, el Comité DESC y el Comité CEDAW, son consistentes en que en casos en los que existen altas tasas de mortalidad materna, existe una responsabilidad del Estado cuando esto obedece a la criminalización del aborto. Entonces, a partir de aquí se ha ido
construyendo esta idea de que tiene que verse desde el punto de vista del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a la integridad, la dignidad, el derecho a la vida privada, el libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, existen algunas observaciones muy interesantes. La observación 22 del Comité DESC, que establece, al abordar el derecho a la salud, establece la obligación de los estados de brindar el derecho a la interrupción del embarazo, y establece que tiene que regirse por los mismos principios, por los mismos componentes del derecho a la salud. Tiene que ser accesible, tiene que estar disponible, tiene que ser aceptable, tiene que ser de calidad. Y de manera relevante también una observación general muy reciente de finales de 2019, la observación general 36 del Comité de Derechos Humanos, donde establece que si bien los estados pueden regular la interrupción legal del embarazo, es decir, restringir los casos en que puede haber interrupción legal, lo cierto es que tiene que hacerse sin violar los derechos de las mujeres. Tiene que hacerse con pleno respeto a su derecho a la vida, con pleno respeto a su derecho a la salud, integridad, y también sin infligirles sufrimiento excesivo, sufrimiento inhumano, innecesario. Y esto me parece que de aquí sí se pueden derivar toda una serie de causales en las que sería obligatorio para el Estado proporcionar la interrupción legal del embarazo. Claro. Micaela, Fabiana ya mencionaba que hay distintos derechos involucrados, ¿no? Puede haber distintos enfoques para la aproximación al tema de la interrupción legal, tanto uno de libertad como de igualdad, como derecho a la salud. ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay en estos enfoques, y de qué se trata, ¿no, este tema? Claro, es que, como decía Fabiana, no hay un reconocimiento del derecho a interrumpir el embarazo per se. Entonces se ha, digamos, como desprendido de distintos derechos reconocidos a todos los seres humanos, pero además sobre el entendimiento de que también hay que ponderar derechos y que hay conflicto, porque durante mucho tiempo cuando digamos, o con las prohibiciones absolutas, pero durante mucho tiempo también en casi todo el mundo que era tan restrictivo, lo único que primaba era como si hubiera un derecho absoluto del producto de la gestación a la vida, independientemente de cualquier otro derecho. Entonces se empieza, digamos, a hacer un ejercicio un poco de ponderación sobre, hay otros derechos involucrados, de ahí se desprende la interrupción legal. Y los enfoques que han habido, hay uno mucho más, digamos, por decir así, libertario o liberal, que es, bueno, finalmente esto es derecho, privacidad de las mujeres y autonomía, 100%. Y otros enfoques que han sido un poco más igualitarios, que han puesto más el énfasis en la salud, que mejor esto, Rafaela, que es experta, lo explique mejor. Pero la diferencia tiene que ver mucho con las consecuencias. En los enfoques, sobre todo más liberales, al ser una decisión autónoma y privada de la mujer, ha implicado de alguna manera un retroceso por parte del Estado. Es decir, bueno, este es tu asunto, si vos querés hacerlo, tenés todo el derecho, pero nosotros no tenemos nada que ver. Entonces ha mantenido, y por eso ha habido una crítica feminista muy fuerte a este enfoque, porque ha mantenido muy separados lo público de lo privado, y lo que ha implicado en la realidad es que el Estado no provea de los servicios de salud necesarios para acceder a la interrupción de la gestación. Entonces, claramente esto ha dejado aparte muchísima soledad a las mujeres y ha generado, primero que en la práctica lo que ha implicado es que básicamente no se puede acceder a la interrupción, pero además es una cuestión de falta de la provisión de los servicios de salud. Cuando en cambio se ha abordado un enfoque que tampoco es que sean excluyentes, por supuesto, no siempre está la decisión autónoma de la mujer en juego, pero cuando además se le ha agregado, digamos, un enfoque de salud, de igualdad, es cuando también, y como decía bien Fabiana, lo que están recomendando los comités de derechos humanos es que el Estado es responsable en realidad es responsable porque los derechos fundamentales se puedan ejercer. Entonces acá no es solamente que la mujer en su privacidad decide si continúa o no con una gestación, sino también que el Estado está obligado a proveer los servicios necesarios para que ello pueda ocurrir.
Por ejemplo, la campaña que ahora en la región está bien extendida es del acceso al aborto legal, seguro y gratuito. La parte de la seguridad y la gratuidad, además de la legalidad, es muy importante que la provean los servicios públicos, ¿no? Entonces, uno de los obstáculos, por ejemplo, es si no hay servicios públicos, aunque sea legal, para las mujeres es imposible acceso, ¿no? Y que sea gratuito implica eso, ¿no? Que esté incorporado dentro de los servicios que presta el Estado gratuitamente, y en ese sentido entonces se hace también en condiciones de seguridad y no en clandestinidad o en clínicas muy especializadas que son privativas y demás. Entonces este enfoque, digamos que es de fundamentos y que tiene que ver un poco con en base a qué derecho se fundamenta el derecho a interrumpir la gestación, tiene consecuencias también, digamos, de regulación. Claro, las implicaciones que puede tener para el Estado, ¿no? Como obligaciones positivas, digamos, de brindar ciertos servicios. Rafaela, ya mencionaba Micaela el tema de la salud pública, ¿no? Eres una experta en el tema, y ¿cuál es el estado de la cuestión en salud pública en México? Me gustaría, antes de contestarte específicamente, retomar un par de puntos que mencionaron mis colegas Fabiana y Micaela. El tema de la salud, que es un tema central en el marco universal de los derechos y la protección de la salud. Hay que recordar que cada vez es más claro que esta protección de la salud no se refiere solo a la salud física, sino a la salud mental y social de la mujer. Y esta interpretación amplia de la salud, que es en consonancia con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, tiene que ser muy clara en las interpretaciones constitucionales de las leyes que tenemos aquí en México y en la región. Entonces, sí es importante entender que el aborto debería estar prácticamente en todas las entidades federativas de México. Por causal, salud o riesgo de muerte, debería siempre incluir el componente mental, de la salud mental y de la salud social de las mujeres. Y de las niñas, recordemos que también cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, estamos en México en especial, se ha utilizado como, acrónimo IVE para la interrupción en caso de violación. No lo hemos mencionado en este momento, pero evidentemente una violación, un embarazo resultado de una violación viola el derecho a la autonomía, a la salud física y mental, etcétera, de las mujeres y de las niñas. Entonces, el tema de la salud como salud global, como salud integral de las mujeres. Y otro punto que sería importante comentar con nuestra audiencia, todavía tenemos la idea de que el aborto es algo peligroso y que pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Y esto es cierto cuando se da en condiciones de clandestinidad. El aborto en condiciones de clandestinidad representa una causa importante de muerte materna, varía entre el 7 y el 13% en el mundo, es decir, una entre 13, una entre 8 muertes maternas se deben al aborto inseguro. Pero el aborto legal, la interrupción legal del embarazo, es un evento extremadamente seguro desde el punto de vista médico. Es decir, las estadísticas internacionales nos dicen que un aborto realizado en condiciones legales tiene un riesgo de menos de una muerte en 100.000 procedimientos, 0.6 por 100.000. Y lo más interesante, creo yo, para el público mexicano es que estas estadísticas se han reflejado prácticamente de manera inmediata en la experiencia de la ILE en la Ciudad de México. Las estadísticas nos dicen que se han realizado, los últimos datos oficiales que pude consultar era para finales de septiembre del año pasado, es decir, 12 años de experiencia en los servicios públicos, más de 220.000 procedimientos legales en los servicios públicos, 0 muertes. Es decir, sí
el aborto legal es un procedimiento que respeta y protege la salud y la vida de las mujeres. Y en términos de salud pública, pues también se ha visto como esto, el legalizar el aborto, reduce la mortalidad por aborto en general y la mortalidad materna en general. Hay un estudio muy reciente que analiza el impacto de la legalización en Uruguay, que es otro país que en años recientes decriminalizó el aborto, y nos dice claramente cómo se redujo la muerte por aborto y la muerte materna en general. Es decir, sí la legalización, la decriminalización y el ofrecimiento de servicios de aborto legal sí impactan de manera positiva en la salud de las mujeres. Así es. Fabiana, también hay una relación entre la interrupción legal del embarazo y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿A qué nos referimos para quienes nos ven a este tipo de derechos, ¿no? ¿Qué derechos estamos hablando? Y la importancia también de relacionar los temas, ¿no? Sí, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres se refieren precisamente a la posibilidad que tenemos todas las personas, hombres y mujeres, de decidir sobre nuestra propia sexualidad, sobre el número y espaciamiento de nuestros hijos. Y bueno, evidentemente los deberes del Estado en relación con este derecho pues pasan principalmente por dotar de información, de educación, de métodos anticonceptivos, de acceso a servicios de salud de calidad, pero también es algo que está íntimamente ligado con el tema del aborto, precisamente porque para el ejercicio de este derecho, del derecho a decidir sobre tu vida, sobre tu cuerpo y sobre la reproducción, es un hecho que la interrupción del embarazo muchas veces es un hecho al que van a recurrir mujeres de todas las clases sociales, de todos los ámbitos educativos. Es una realidad. Cuando una mujer quiere abortar es algo que lo tiene muy claro, y en este sentido hablábamos también de las diversas narrativas. Muchas veces se dice esto es algo muy duro por lo que tienen que pasar las mujeres y es una experiencia muy difícil de sobrellevar. Puede ser así, y así es en muchos casos, pero no necesariamente. Cuando una mujer tiene claro que quiere abortar, lo tiene decidido, es una decisión a la que llega de inmediato por las circunstancias particulares en su vida. Entonces es ahí donde es importante que el Estado provea también el acceso al aborto. Claro. Es momento de hacer un primer corte, ya regresamos, estamos platicando sobre la interrupción legal del embarazo y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en #JusticiaTV y en mi cuenta de Twitter, rniembro1. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre la interrupción legal del embarazo y queremos volver con Micaela para preguntarle cuál es la diferencia entre estos modelos jurídicos o regímenes jurídicos de causales, cuando se habla de causales y cuando se habla de la posibilidad de un aborto voluntario. Sí, son los dos grandes sistemas, ¿no? Bueno, en realidad hay como el sistema únicamente de causales. Está, por supuesto, la prohibición absoluta, pero hay pocos países que tienen prohibición absoluta. Está el sistema de causales, hay un sistema mixto entre voluntario y causal y un sistema plenamente voluntario, pero en muy poquitos países. El sistema de causales lo que habilita es la interrupción de la gestación justamente por alguna causa o por peligro de la salud de la madre o incluso del producto de la gestación, por violación. Depende del país, son distintas las causales. Y este tipo de regulación, que ha sido la mayoritaria en América Latina, sin embargo, las campañas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito las están un poco abandonando. Porque, ¿qué ocurre con el sistema de causales? Que en general requiere
pide requisitos. Y de alguna medida, por ejemplo, los debates que se han planteado, que de nuevo lo que generan es la obstaculización del acceso al derecho, han sido, bueno, si es causal de salud, la tiene que acreditar un comité, o la tiene que acreditar un médico, o varios médicos. Si es una causal de violación, tiene que mediar denuncia, o condena, o tiene que intervenir un juez. Entonces, el tema de las causales ha generado siempre muchos obstáculos que han hecho que en América Latina, que en su mayoría tiene causales en Argentina desde principios del siglo XX, en la práctica se rija un sistema de prohibición absoluta prácticamente. O sea, es informal, porque formalmente están reconocidas las causales, pero en lo informal hay una concepción de que el aborto está prohibido. El sistema voluntario mixto, digamos, es un sistema de plazos, ¿no? En general, se le permite a la mujer decidir sobre continuar o no la gestación libremente por sola invocación de su voluntad de interrumpir. Y eso normalmente se hace en las 12 o 14 primeras semanas de la gestación. Y luego de esas semanas de liberalización, por decir, absoluta en la voluntad de la mujer, se pasa a un sistema de causales. Por ejemplo, si el producto de la gestación viene con problemas de supervivencia autónoma, por ejemplo, es anencefálico o así, se puede interrumpir el embarazo fuera, ¿no? Más allá de las semanas permitidas, ¿no? Entonces, ahora las campañas están volcándose más a esto porque aunque incluso el sistema de plazos también ha generado muchísimas intervenciones de parte del Estado que también intentan obstaculizar el acceso. Por ejemplo, la objeción de conciencia, ¿no? Que es un gran tema. O por ejemplo, sí, la mujer lo puede hacer voluntariamente, pero se tiene que someter primero a unos consejos donde, por ejemplo, ahora con todos los avances de la tecnología y el diagnóstico por imagen, o le hacen escuchar el latido del corazón del embrión, o le hacen ver la imagen del feto, ¿no? Entonces todas estas cosas vuelven a ser invasivas. Entonces, incluso en el sistema donde en principio es voluntario, muchas veces las regulaciones intentan obstaculizar, ¿no? Claro, los dos sistemas podrían ser muy garantistas para los derechos de la mujer, pero al final terminan recayendo en cómo se interpreta o cómo se regula, digamos, alrededor de esas causales, porque en el fondo lo que hay, lo que decía Fabiana en el bloque anterior, que para mí es acá central, es que si estamos bien, podemos decir que últimamente hemos ganado mucho terreno en el ámbito de los derechos, del reconocimiento de que acá hay derechos humanos implicados. Lo que no hemos ganado aún es en el territorio de lo simbólico, ¿no? De la concepción moral que hay hacia el aborto. Entonces es como, bueno, sí tenés derecho, pero esto está mal, entonces hay que lograr disuadirte de la decisión, hay que lograr que no se lleve a cabo. Entonces todavía hay mucha carga y mucha intervención sobre la decisión autónoma, una desconfianza aparte de que las mujeres puedan tomar una decisión autónoma, entonces tienen que ser aconsejadas, tienen que pedir a veces permisos a terceros, a los padres, a las madres, a las parejas. Entonces, en muchos casos todavía la concepción social que hay alrededor del aborto es, creo que, la batalla que no se termina de ganar. Claro. Rafaela, cuando se habla de acceso seguro, legal y gratuito, ¿a qué se hace referencia? ¿A qué condiciones? Y también, si nos puedes contar, ¿cuáles son los grupos más afectados cuando hay una prohibición de la interrupción legal del embarazo? Parto de esta última pregunta. El prohibir, criminalizar el aborto en todos los casos o aún criminalizarlo severamente afecta de manera muy diferencial a las mujeres dependiendo de su estrato social, nivel socioeconómico, nivel educativo, la edad. Entonces lo afecta en términos de salud, pero también en términos de criminalización. Las que se mueren son las mujeres más pobres, las mujeres más marginadas, las mujeres más jóvenes. Y las que están en la cárcel en todo el continente son las mujeres más pobres, las indígenas, las jóvenes, etc. Entonces, la criminalización, además de no respetar los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, también es una profunda manera de discriminación entre mujeres. Claro. A su vez, la decriminalización, si el cambio de la ley se traduce en acceso real a los servicios, que esta es la
parte más clave, digamos, de lo que tiene que ser, y lo hemos visto en la Ciudad de México. Efectivamente, el cambio de la ley se tradujo de manera inmediata en la implementación de servicios públicos, legales y gratuitos. Y como les comentaba antes, seguros. La provisión de servicios de ILE, de aborto, de interrupción legal del embarazo, no ha cobrado vidas en las mujeres mexicanas, no solo de la Ciudad de México. Recordemos que el 30% de los casos de ILE que se llevaron a cabo en los servicios públicos de la ciudad vienen de todos los demás estados de la República, prevalentemente de los estados cercanos, del Estado de México, de Morelos, de Hidalgo, pero de todas las entidades federativas de la República han llegado mujeres a interrumpir de manera segura, legal y gratuita un embarazo no deseado en la Ciudad de México. Entonces, el tema de la seguridad está garantizado por servicios públicos de calidad. La legalización permite introducir capacitación, reglamentos, protocolos, tecnologías que en casos de clandestinidad no se pueden difundir, no se pueden diseminar, no se pueden, digamos, imponer a un estándar de calidad de servicios que no tenemos cuando el aborto es ilegal. Entonces, la seguridad está garantizada por la legalidad. La gratuidad es algo que tiene que ser garantizado por el Estado. Y sentencias recientes de la Suprema Corte también han fortalecido este concepto, que la interrupción del embarazo, la atención al aborto, debe de ser un servicio de salud entre muchos otros de servicio de salud reproductiva, como la provisión de métodos anticonceptivos, como la atención a partos seguros, etc. Entonces, es una responsabilidad del Estado proveerlos de manera segura, de manera gratuita y de manera legal en la interpretación más amplia de las causales que existen en el país. Que sería importante recordar, y a lo mejor Fabiana puede ampliar el concepto, no tenemos a veces la falsa idea, el falso concepto que el aborto es legal solo en la Ciudad de México. No, el aborto es legal en la Ciudad de México dentro del primer trimestre de la gestación, sin ninguna causal, simplemente a solicitud de la mujer. Pero en todo México hay causales que permiten a las mujeres y obligan al Estado a proveer servicios de aborto legal. Sí, Fabiana, ¿nos puedes ampliar el panorama? Sí, efectivamente, en la Ciudad de México y en Oaxaca desde el año pasado tenemos ya este sistema mixto en el que existe la posibilidad de interrumpir el embarazo sin causal en las primeras 12 semanas de la gestación, pero en todas las otras entidades federativas tenemos la causal de violación. Por violación, cualquier mujer puede solicitar la interrupción legal del embarazo, y paralelo a esto es muy importante el contenido de la NOM 46 en materia de salud reproductiva, que precisamente le da la posibilidad a cualquier mujer de acudir a solicitar la interrupción del embarazo, simplemente manifestando bajo protesta de decir verdad que es producto de una violación. Se le da la oportunidad de denunciar si es su deseo, pero ya no existe esta barrera procedimental que es la necesidad de la autorización, de la denuncia. El problema también es que no siempre se aplica la NOM 46 porque hay ahí una vinculación a que sea legal. Entonces, esto siempre lo que ocurre es que muchas veces las autoridades buscan la manera de cómo evitar procurar la interrupción legal del embarazo, porque es un problema de política, es un problema de concepción, es un problema de cultura todavía. Pero bueno, volviendo a las causales, en todas las entidades federativas está la causal de violación, en prácticamente todas está la de salud, y algunas exigen que sea peligro de muerte, que esto es un poco, es verdaderamente increíble. Y existen algunas otras causales, incluso existen por razones económicas. Pero bueno, lo importante efectivamente es que este sistema de causales, correctamente interpretado, nos debería llevar a un abanico de posibilidades para las mujeres que
que tristemente en la práctica no se da. Realmente con los modelos que tenemos podría haber acceso a la interrupción legal del embarazo para muchas mujeres en casos en que lo necesiten, pero la manera como se aplican estas leyes pues no lo han hecho pues una ilusión, no es una realidad. Que me gustaría complementar esto para el público que nos oye, que al fin y al cabo pueden ser mujeres que se han encontrado en esas situaciones, que se encontrarán en esas situaciones. El hecho es que eso hace este derecho exigible. ¿Qué quiere decir? Que si ellas están embarazadas en un caso de un embarazo forzado, por violación, si están en una situación en que el embarazo pone en riesgo su salud física, mental, social, etc., pueden exigir el servicio, lo pueden demandar a los servicios de salud. Y sabemos que no es fácil, pero esto puede generar también, digamos, procedimientos de exigibilidad que hemos observado en los últimos años, negaciones de servicios por parte del ISSSTE en el estado, aquí en la Ciudad de México, en Morelos, que han derivado en sentencias de la Suprema Corte, en medidas de, digamos, de reparación del daño, etcétera, y que demuestran, ratifican la obligación del Estado de responder a este marco jurídico y de prestar los servicios a las mujeres que lo solicitan. Así es. Sí, de hecho, si hay tiempo, esto es importante también en el marco de la regulación constitucional mexicana, ¿no? Que no solamente reconoce el derecho de las personas a decidir sobre la planificación familiar, cuántos hijos tener, ¿no? Sino también en el marco internacional, porque uno de los argumentos que durante mucho tiempo se quisieron utilizar para denegar las interrupciones legales del embarazo fue que la Convención Americana protegía en general la vida desde la concepción, y entonces uno de los argumentos era que como estaba protegida la vida desde la concepción, pues entonces esto no estaba habilitado. Y ya primero la Comisión Interamericana en este famoso caso Baby Boy del 81, pero luego también la Corte Interamericana en Artavia Murillo recientemente, si bien no se expidió en Artavia Murillo no se expidió específicamente sobre el aborto, sí se expidió sobre esta concepción de la protección de la vida desde la concepción, ¿no? Y claramente justamente la Convención Americana habla de en general desde la concepción, porque lo que habilita es un régimen de excepción y dos cosas. Primero, sí, por supuesto, se protege el producto de la concepción en la medida en que la mujer quiere llevar adelante ese embarazo, y eso está protegido, por supuesto, pero no es digamos, no es un derecho absoluto del producto a nacer. Entonces, es importante porque todo el marco que opera en la región, que la verdad que es una de las, digamos, de las marcas de identidad del constitucionalismo latinoamericano, es la apertura hacia el derecho internacional y el reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no solo de México, sino de la región en general, obliga un poco a esta interpretación. Entonces, hay mucha todavía resistencia y, por supuesto, como esto también es una batalla ideológica en muchos aspectos, ¿no? Pero ya los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos han dicho que esto, como decía Rafaela también, no es solo exigible por parte de las mujeres, sino que es una obligación del Estado brindarlo. Entonces la mujer no solo lo puede exigir, sino que hay una responsabilidad de parte del Estado cuando el Estado no lo garantiza, digamos. Sí. Y esto que dice Mica es muy importante respecto de la interpretación que se da de la Convención Americana, porque me parece que también tiene que ser el criterio que guíe la interpretación de las constituciones locales que establecen, este movimiento de constituciones locales que han dicho que la vida comienza a partir de la concepción, pues deben también, me parece, interpretarse en el sentido de que no es un derecho absoluto del feto a nacer, sino es sobre todo una protección para la mujer que quiere llevar adelante su embarazo. Claro, o sea, tiene incidencia también en la interpretación de nuestro marco nacional, ¿no? Y bueno, se han mencionado algunos casos de la Suprema Corte. Fabiana, si quisieras mencionar un poco nada más en términos generales cómo se ha aproximado la Corte al tema y luego nos vamos a un corte. La Corte siempre que se ha pronunciado sobre la interrupción del embarazo lo ha abordado en términos de derechos. Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en 2007, se promovieron 2 acciones de inconstitucionalidad en contra de la despenalización. Hubo un proceso en el que a lo mejor nos puede platicar en el siguiente bloque, Rafaela, un proceso de
audiencias públicas en las que se presentaron los argumentos a favor y en contra de la despenalización, y esto terminó con un pronunciamiento de la Corte en el sentido de que es constitucional, se reconoció la validez de la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas. Existen algunos otros casos de las salas. Hay un asunto de la segunda sala en el que, pues como siempre ocurre, el problema también de la justiciabilidad es que los casos que llegan a la Corte son los casos más trágicos. Cuando ya llegan a exigir sus derechos, ya pasaron unas injusticias espantosas. Entonces siempre son chicas que llegan víctimas de violación, fueron revictimizadas por el sistema. Pero bueno, efectivamente la Corte ha conocido de casos como estos y ha ordenado reparaciones muy importantes. En algún precedente de la segunda sala incluso se dijo que tenían que adoptarse medidas de no repetición, y que estas medidas de no repetición incluyen asegurar que en todas las entidades federativas se cumpla con la NOM 46 que da la posibilidad de interrumpir el embarazo en casos de violación. Y existe el precedente al que también hacía Rafaela mención hace un momento, que es el precedente más reciente, en el que también, ante un caso en el que fue denegado el aborto en una institución en el ISSSTE, la Corte abordó la cuestión desde un punto de vista de derecho a la salud, y al margen de las causales, al margen del Código Penal, lo vio como un derecho directamente a la salud física y mental, y ordenó reparaciones muy importantes. Entonces creo que la labor de la Corte es muy importante, pero también es importante que permee a los otros, a los tribunales inferiores, porque muchas veces ya ni siquiera ellos logran dar respuesta oportuna, y en estos casos el tiempo es fundamental. Fundamental. Bueno, pues nos vamos a un segundo corte, ya volvemos. Les recordamos que estamos platicando sobre la interrupción legal del embarazo. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre interrupción legal del embarazo, y regresamos con Micaela para que nos cuente cómo la movilización social de las mujeres ha influido o está influyendo en el tema de la legalización de la interrupción. Tal vez hay casos relevantes, el caso de Argentina es emblemático de los últimos años, y si nos puedes contar de eso. Sí, claramente en el movimiento feminista, como un poco todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos fueron lo que marcaron la segunda ola, ¿no? Y esto claramente en Europa fue en los 60, 70 que se empezaron a legalizar. En América Latina, en cambio, siempre se mantuvo muy tabú, y de hecho es una de las regiones que tenía más restricciones al respecto. Y básicamente eso, ¿no? Un tema que fue muy tabú. Yo creo que uno de los logros más fuertes del movimiento feminista en los últimos tiempos con respecto a la interrupción del embarazo ha sido visibilizar, ¿no? Poner también en el debate público las experiencias de las mujeres, porque siempre, de alguna manera, ha sido un tema que o bien ha sido cooptado por el sector médico, ¿no? La medicalización, la cuestión técnica, ¿no? de cómo se procede o no, y en ese sentido está todo el debate que comentábamos justo en el corte entre si necesariamente tiene que requerir una intervención quirúrgica, hospitalizada por médicos hiperprofesionales, que eso lo hace, por supuesto, también muy costoso, o con las nuevas también avances de la tecnología, si puede ser un procedimiento, como se le llama el aborto medicamentoso a través del misoprostol, que puede incluso hacer la mujer sin necesidad de hospitales, sin necesidad de un médico cirujano carísimo, sino a lo mejor con la asistencia de personas capacitadas, como puede ser una matrona, una enfermera, un enfermero, ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? En la cuestión técnica, pero por otro lado también había sido muy cooptado por la cuestión filosófica y religiosa, ¿no? De cuándo comienza la vida, si la vida comienza en tal momento, si es antes o no de la implantación del embrión, ¿no? Bueno, y el relato como de la experiencia de las mujeres había quedado un poco invisibilizado. Yo creo que uno de los logros entonces del feminismo del último tiempo, y sobre todo en América Latina, es que ha salido a la luz el reclamo de las mujeres de esto es
esto es algo que nos pasa a nosotras, nos pasa de esta manera, de infinitas maneras, no tengo por qué justificarlo, ¿no? También estos reclamos de basta de paternalismo injustificado, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? De las intervenciones de los consejos, de las autorizaciones de terceros, de los comités médicos. ¿Por qué, no? Si finalmente esto es un derecho de las mujeres. Y lo que ocurrió en Argentina, que creo que también le dio mucho impulso al debate en la región, fue que se habilitó, digamos, el debate legislativo para la despenalización, ¿no? En Argentina tenemos un sistema de causales, también tenemos un fallo muy importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Fall, que también justamente dijo, la mujer, por ejemplo, que ha sido violada y ha quedado embarazada, tiene derecho a interrumpir el embarazo, no necesita denuncia, no necesita intervención judicial, es un derecho que tiene. O sea, ha habido también toda esta idea de protocolos, pero lo que se está peleando es por la despenalización por plazos, ¿no? Los dos debates que hubieron, tanto en la Cámara de Diputados, donde se aprobó la ILE, y luego en el Senado, que por una diferencia muy pequeña de votos al final no salió la legislación, generaron sobre todo conocimiento en la sociedad. Como digo, era un tema tabú y de golpe estábamos todo el día escuchando testimonios de distintos sectores, tanto del sector de las feministas como de los sectores religiosos, como del sector médico, como del sector de la política pública, como de infinidad de actores y actoras participando en el debate, que generó en la sociedad, primero, un reconocimiento de que el tema está. Segundo, de las consecuencias nefastas que genera socialmente la prohibición. Y por último, un poco romper los prejuicios, ¿no? Los tabúes que habían alrededor. Yo creo que entonces fue muy fuerte, ¿no? La insignia del movimiento, que es este pañuelo verde en Argentina, porque el pañuelo en Argentina es un símbolo de lucha de los derechos humanos desde las mamás de las madres de Plaza de Mayo hasta el día. Se generalizó en América Latina e incluso en el mundo. Entonces hoy por hoy vemos cómo los movimientos sociales mundiales a favor de la despenalización están usando esta insignia del pañuelo verde y demás, y creo que esto ha cambiado muchísimo la percepción. Nada más pensar en el número de mujeres, de personas gestantes, porque el aborto no es únicamente de mujeres, sino también otras personas gestantes, pero también de distintos tipos de actores sociales en la calle cuando el Senado estaba por votar. Uno piensa y se le pone la piel de gallina, es histórico, o sea, nunca antes se había visto, ¿no? Entonces yo creo que fue muy, muy importante. Rafaela, nos quedó se mencionó la NOM 46, tal vez valdría la pena ahondar en el tema, ¿no? De qué es lo que prevé. Así es, porque lo mencionó Fabiana y de alguna forma también lo mencionaste tú, Micaela, y yo quisiera retomarlo para que quede claridad del público que nos oye. Efectivamente, la NOM 046, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, tenía en una versión anterior, requería la autorización del Ministerio Público, no del juez, no requería que se concluyera el proceso, es decir, eso llegaba como... En la actualidad, dependiendo además, alineándose a una ley general de víctima y además a recomendaciones internacionales, de manera muy clara, ratifica que para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación no se requiere la intervención de la rama judicial. No se requiere que prime la denuncia, no se requiere que el Ministerio Público lo autorice, simplemente se solicita que la mujer haga una declaración jurada bajo protesta de decir verdad que ese embarazo es resultado de una violación. Y con eso, en los servicios de salud, deben de proporcionarle la interrupción, el servicio de interrupción del embarazo. Eso es un reconocimiento. Una de las barreras que el sistema de justicia representa para las mujeres, de la dificultad que tiene la mujer para denunciar, ese es un derecho, no es una obligación, pero también es un reconocimiento de la autonomía moral de la mujer. Además, las estadísticas dicen, hay un informe a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tiene gráficamente una representación de la infinidad de números de violaciones, del
porcentaje muy pequeño que llegan a denuncia, del porcentaje muy, muy, muy aún más pequeño que llegan a consignación y del porcentaje aún más pequeño que llegan a una condena. Y de todo este universo se estima que 2 pueden ser denuncias falsas. Es decir, las mujeres no van a denunciar de manera falsa solamente para obtener una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, el sistema de justicia ha representado una barrera y es importante que las personas sepan que en caso de solicitar un embarazo por cuestiones de violación, no se requiere la denuncia ni la autorización del Ministerio Público. Pueden acudir directamente a los servicios de salud. Y si me permites una observación en relación a la movilización y a la opinión pública y al tema de salir del closet, porque yo creo que discutirlo en público es el primer paso para salir del closet, para quitar el estigma del tema, para que las mujeres puedan hablar de su experiencia y oigan las experiencias de los demás. Y eso ha sido, digamos, la contribución enorme del movimiento en América Latina y del movimiento de los pañuelos verdes. Yo quería hacer una pequeña anotación al respecto. La opinión pública y la movilización sirve para cambiar las leyes. Pero este es un derecho humano. No debe de estar condicionado a la opinión pública. De pronto oímos que la despenalización debe ser sujeta a un referéndum, etc. Los derechos humanos no son sujetos a referéndum, son derechos humanos como tal. Pero también sucedió en la Ciudad de México. Cuando se cambió la ley en la Ciudad de México, en una encuesta de opinión que se había hecho, alrededor del 36-38% se habían expresado a favor, no era la mayoría. Un año después, la opinión pública subió de manera significativamente a más del 60%. ¿Qué quiero decir con eso? Que la opinión pública puede ayudar a cambiar la ley, pero también las leyes cambian a la opinión pública, cambian la percepción, la normalizan, la percepción que tienen las personas, las sociedades de ciertas conductas, de ciertas normas. Claro. Fabiana, hay un tema también muy relevante cuando se discute sobre el acceso al aborto, que es la objeción de conciencia, ¿no?, de quienes llevan a cabo, de los médicos, enfermeras, enfermeros. ¿A qué se refiere esto y qué puede implicar para la práctica cotidiana? A lo que se refiere es a la posibilidad que da la ley de que el personal de salud pública, por motivos de sus creencias personales, denieguen el servicio y denieguen su participación al momento de otorgar la interrupción legal del embarazo. Esto se fundamenta en el derecho a la conciencia, en el derecho a la religión, a las creencias propias, pero es muy problemático porque es la figura a la que han recurrido los sectores conservadores para tratar de contrarrestar la interrupción legal del embarazo. Entonces, para mantener esta narrativa de que la objeción de conciencia, entonces, muy bien, ustedes están diciendo que tienen un derecho y la ley les da un derecho, pero las personas de buena conciencia, y desde ahí, desde el nombre, habla de esta apelación a la conciencia, las personas de buena conciencia no les van a prestar el servicio. Y realmente sí es muy delicado porque puede darse un fenómeno en el que sea muy importante el número de personas que objetores de conciencia, y esto puede constituirse en una barrera para el acceso a la interrupción legal del embarazo. Algo importante es que este derecho es un derecho de la persona, no debe ser un derecho de la institución, no lo es, y entonces la obligación del Estado de otorgar la interrupción del embarazo subsiste, y lo importante aquí es garantizar que, a pesar de que haya personal objetor de conciencia, se garantice el acceso, y que no con motivo de que haya siempre personal suficiente y capacitado para practicar la interrupción del embarazo. Claro. Y si me permites, también yo añadiría que además de la obligación institucional de proveer el servicio, de garantizar el acceso al servicio, la responsabilidad individual del eventual objetor es de referir.
y de informar y referir de acuerdo a la evidencia científica y de manera oportuna. Porque como decíamos antes, este es un tema de tiempos. El embarazo dura 9 meses y el acceso legal es sin causales por plazos dentro del primer trimestre, pero también la complejidad del procedimiento aumenta conforme aumenta la edad gestacional. Entonces, ojo, aún un objetor de conciencia tiene la obligación de informar a las mujeres de sus derechos y de referirla de manera oportuna. No se vale retenerla, decirle te voy a hacer otro estudio, te voy a ver en un mes, te voy a hacer otro ultrasonido para que pase el tiempo y se le complique el acceso. Y en este sentido, México ha recibido observaciones en el sentido de que tiene que regular adecuadamente. No basta con decir hay objeción de conciencia, se tiene que regular muy detalladamente para precisamente establecer estas obligaciones y garantizar en todo caso el acceso al servicio. Así es. Se nos está acabando el tiempo, entonces una última ronda para una conclusión breve de cada una. Si quieres, Micaela, empezar. No sabría por dónde empezar, pero creo que ha quedado, ¿no?, claro que es un derecho que está vinculado con muchos derechos, que lo que refuerzan es la autonomía moral de la mujer, el derecho a tener un plan de vida, a vivir una vida también libre de violencia, ¿no?, que no salió el tema, pero está muy relacionado con que las mujeres vivan una vida libre de violencia, porque el mantener un embarazo forzado lo que genera son sufrimientos que son tremendamente inhumanos para cualquier persona y no tendrían por qué ser. Creo que la buena noticia es que en términos de derechos hemos avanzado mucho y hay un reconocimiento potente. Creo que eso no significa que sea una batalla ganada, que hay mucho todavía por lo que trabajar, sobre todo después, digamos, de la legalización, que es el primer paso en términos de accesibilidad de las personas a la interrupción legal. Rafaela, ¿alguna conclusión, por favor? Un sueño. Uno, que la objeción de conciencia, sueño con objetores de conciencia que hagan interrupciones legales del embarazo aún en un contexto restringido, apelando a su buena conciencia, respetando los derechos de las mujeres. Pero el otro sueño también es que, y esa la tecnología y los avances científicos nos los permiten cada vez más, que las mujeres adquieran, además de autonomía moral, autonomía física en estas decisiones. El acceso a los medicamentos, el acceso al misoprostol, el acceso a la información sobre estos medicamentos, permite y está sustentado también por evidencia y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el autouso del medicamento, el autouso en términos de interrupción del embarazo, con condiciones específicas y unas recomendaciones en general, que sea temprano. El aborto es tanto más seguro cuanto más temprano es. Entonces, que seas temprano, que sea apoyado por una información sólida, basada en evidencia, y que siempre esté respaldado por la posibilidad de recurrir a un sistema de salud oportuno, de calidad, accesible y empático. Muy bien. Fabiana, una conclusión, por favor. Pues yo me centraría en los retos que tenemos todavía como país. Hay un reto, creo, normativo. Todavía falta por avanzar hacia modelos, creo, como el de la Ciudad de México y el de Oaxaca, que creo que son mucho más protectores, y la importancia de despenalizar tiene un valor simbólico. Esto le permite a la mujer realmente apropiarse del derecho. Cuando el Estado le dice esto es un derecho, la mujer se empodera y la mujer lo ve ya, se apropia precisamente de ese derecho. Entonces, es importante el aspecto normativo, el aspecto de reconocer el carácter de derecho, pero pues nada de esto será suficiente. A la vez es necesario, pero no es suficiente, mientras siga una cultura en la que la sociedad quiere seguir teniendo control de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres. Creo que ese es el reto más difícil, ganar esa batalla cultural. Claro. Bueno, nos despedimos. Hemos llegado a la conclusión de este programa. Les agradezco, Micaela, Rafaela y Fabiana. Ha sido un programa muy interesante y muy enriquecedor para todos y todas. Y los invito a que nos sintonicen la próxima semana con un programa sobre derechos campesinos. Soy Roberto Niembro y les deseo un buen día.